Quiero compartir hoy la cuarta entrega del estudio titulado El liderazgo bíblico que venimos desarrollando cada primer sábado de cada mes, en este caso por razones técnicas del segundo. El título de la cuarta entrega que hoy vamos a ver juntos es De la función al cargo. De la función al cargo. Ya hemos mencionado que en su carácter de comunidad corporativa, la Iglesia del Señor, y no hablo de congregación, hablo de iglesia, la Iglesia del Señor ha sido llamada a organizarse a sí misma, entre otras cosas, y por ejemplo, para disciplinar a los miembros caídos, advertir a los rebeldes, confortar a los desanimados, sostener a los débiles, progresar en la obra del Señor y ministrarse unos a otros. Esa responsabilidad no termina allí, va mucho más allá, y en todos los casos, respaldado en la palabra. Por ejemplo, enseñarnos unos a otros. Unos a otros. ¿Cómo no? Hay maestros y alumnos. En lo formal, en lo lineal sí. Pero en la concepción global, los creyentes estamos llamados a someternos, sujetarnos, amarnos y todo lo que se te ocurra, los unos a los otros. No habla de líderes ni de liderados. No habla de ministros ni de laicos. Habla de todos con todos. Que quede claro, ¿eh? En la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 16, es uno de los 3:16, de los tantos 3:16 clásicos que tiene la Biblia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es la enseñanza? Hay muchos conceptos y quizá tendría que decirte que es todo, depende quién lo analice. Depende quién lo analice. Una Biblia de estudio muy conocida, que yo tengo, dice como comentario sobre este verso, que debemos ser diligentes en el estudio bíblico y memorizar la mayor cantidad de versículos que podamos. Yo no puedo decir que eso esté mal, o que sea una barbaridad. Bueno, es bueno eso, suma y es conveniente. Pero yo creo que enseñar es algo más. Es, en todo caso, y nada menos, imitar a Cristo. Enseñar como Él enseñó. ¿Y cómo enseñó Él? Viviendo. Viviendo. Diciéndole a la gente: miren, mírenme, yo soy quien digo que soy. Y vivo una vida que respalda lo que soy y lo que digo que soy. ¿Cuántos denominados maestros podremos decir eso? A todo esto sumarle lo otro, unos a otros, o sea, todos.
y además usar los dones en esa misma tónica, en esa misma dirección. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 31, Pablo escribe: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Alguna vez escuchaste que alguien enseñe esto, así como lo dice acá? Sí, ya sé. La experiencia nos dice que se armaría un barullo, un batifondo fenomenal, porque en el marco de una tremenda inmadurez en la que hoy todavía navega una gran parte, quizá mayoritaria del pueblo, incentivar a eso sería como abrir una enorme compuerta por donde se desbordaría toda esa ansiedad que una gran mayoría de hermanos fieles, sinceros, honestos, pero inmaduros, una ansiedad que tienen por ser profeta. Yo sí escuché, acá en Rosario, una vez a alguien enseñar eso así. ¿Y sabés qué comentaba mucha gente después? Que eso no era profecía, que eso era un espíritu de adivinación. Yo quiero confesar que en aquel momento no tuve muy clara ni una cosa ni la otra. Pero sí te puedo asegurar es que el hombre no se fue ni un milímetro más allá de lo que dice la palabra. Una vez más, unos a otros, o uno por uno, lo que equivale a decir todos. Ahora, con respecto al servicio, esto ya es otra cosa y lo podemos entender mejor, quizá. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, en el verso 13, Pablo escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué habría de servirte yo a vos, hermano? ¿Por qué? Por obediencia. Está bien, no puedo discutirlo, pero es que me huele un poco a legalismo. Por amor. ¿Qué amor? Porque esa cosa emocional que sensibiliza a la gente y la hace llorar no solamente ante el hambre o la necesidad ajena, sino también ante las desventuras del personaje de una telenovela o de un reality show, no es una muestra del amor del que se está hablando acá, ¿eh? Este amor es el ágape, que no es una expresión emotiva del alma, sino el carácter o el reflejo del carácter interno de ser miembro del reino de Dios. O sea que la única posibilidad que tenemos para servirnos unos a otros, sin caer en legalismos o sin caer en formalidades hipócritas, es cuando expresamos el carácter de Cristo que mora en nosotros por causa del Espíritu Santo. Del mismo modo, cuando se nos insta a llevar mutuamente nuestras cargas. Pero repito, podemos servir o debemos servir cuando expresamos el carácter de Cristo que mora en nosotros por causa del Espíritu Santo. De otro modo es servicio por el servicio mismo y con otras motivaciones. Acordate que Dios no puede ser burlado.
podrá ser burlado pastor de una congregación, los miembros, cuerpo de diáconos, los ministerios, las comisiones. Todo eso puede ser burlado si no hay discernimiento. Pero Dios no puede ser burlado, y Él sabe muy bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo. La misma carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 2, corrobora lo que decíamos en última instancia hace un momento. Ahí dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál era, pregunto, cuál era la ley de Cristo? ¿Cuál era la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Bueno, esto lleva implícito el sobrellevar las cargas mutuamente. ¿Ah? ¿Estamos haciendo esto hoy en la práctica? O quizás es más frecuente y vista la indiferencia. Cuando alguien decide, equivocado, acertado, perdido, conflictuado, como sea, irse de una congregación de 20 miembros o de 20.000, no lo mismo, y así sea, reitero, absolutamente equivocado, cometiendo un grave error que lo puede llevar incluso de vuelta al mundo, si lo quieres, el pecado. ¿Quién lo apacentaba y lo pastoreaba, practicando la palabra, sale a buscarlo, como dice la palabra, o se queda sentado esperando que, como dice que corresponde, el que quiera irse venga a hablar con él? Pero cuidado, que no es toda la responsabilidad del liderazgo, ¿eh? Yo te pregunto, hermano, iglesia, ¿te preocupa verdaderamente cómo están los demás hermanos hoy? Si van a comer hoy, o si no tienen con qué hoy. Más allá de lo emotivo, de lo sensible en tu sensibilidad, ¿te preocupa realmente? En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 25, Pablo escribe lo siguiente: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice que el preocuparnos los unos por los otros, principalmente, esencialmente, fundamentalmente, sienta las bases que evitan desavenencias en el cuerpo. ¿Será por esto que hay tanta desavenencia por allí? Porque no nos preocupamos realmente los unos por los otros. ¿Cuántos saben que esto es así? ¿Cuántos saben que el 80% de los problemas en las congregaciones son por causa del resentimiento o la amenaza de alguno de sus miembros a causa de la indiferencia del resto por sus problemas? Mis experiencias no son grandes ni abundantes, son pobres, son poquitas, son humildes. Pero la gente que ha venido a verme por alguna causa, con razón o sin ella, no lo sé, el 95% llega lastimada, herida, desgarrada por dentro, fundamentalmente por indiferencia ajena. En cualquier nivel, ¿eh? Otra más. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Ah, sí, ya sé que es fácil la respuesta, pero pregunto, ¿el cuerpo de Cristo son los miembros de una determinada congregación o todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador y Señor de sus vidas? Porque yo he sabido de gente que dice públicamente hoy
que quien no está trabajando activamente en el marco de una congregación está fuera del cuerpo. Y eso que yo sepa, si no he leído mal, es total y absolutamente arbitrario, autoritario y además antibíblico. Bueno, esto es precisamente lo que tiene que ver con aquel lavado de pies que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Te acordás? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 14, él dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Claro, esto tiene, naturalmente, ¿no?, una connotación que va mucho más allá de un lavado de pies. Yo no me opongo que de pronto, qué sé yo, en alguna congregación no de nuestros ambientes y otras que tienen que ver con nuestros ambientes más cercanos, se lleve a cabo un rito visible, físico, simbólico, donde se juntan, qué sé yo, generalmente son 8 o 10 viejitos o más, patitas al aire allí para lavarle los pies como un acto de humildad y un símbolo. Bien, como rito es agradable, pero va más allá de eso, ¿eh? Si yo te lavo los pies a vos, un domingo por la noche y el lunes, en una necesidad, no te llevo el apunte, no sé. Creo que se me oxidó la palangana, ¿eh? En los tiempos de Jesús, esta era una actitud de servicio muy notoria, ya que ese acto aliviaba al viajero de su cansancio y lo liberaba también de la suciedad del camino. Ahora, el principio que aquí se expresa abiertamente es el de la humildad. Es el de servir por servir. No un rito que se puede hacer con algunas personas seleccionadas especialmente, a las que probablemente nunca más le dediquemos atención y ni siquiera salimos por allí. Es religión. Mejor dicho, religiosidad. Ritualismo hueco y algo de hipocresía fariseica también. Jesús es claro y además no se mueve con falsas molestias, ¿eh? ¿Qué les dice? Muchachos, yo soy humilde y no soy nadie, pero ¿eso les dice? No. Les dice que es el Señor y Maestro. Y punto. Autoridad siempre es autoridad y viene del cielo. Todo lo demás es autoritarismo. Amarnos, respetarnos, honrarnos unos a otros no necesitaría mandamientos. ¿No te parece? Sin embargo, los hay. Y de pronto nos podemos llegar a molestar porque alguien está haciendo un servicio para el cual no fue nombrado ni nominado por ninguna organización reconocida, o porque está ayudando a gente sin el permiso de tal o cual persona. Y no tenemos en cuenta que quien lo está haciendo servicio por servicio. No porque le corresponda, porque ocupa una posición donde tiene que servir, o porque reciba algo a cambio. Sirve porque sirve. Y en todo caso, el servicio que está brindando está cubriendo una brecha que han dejado los que tenían la obligación de llevar el servicio. En todo caso, descartando ese 20 o 30% de ovejas díscolas que siempre andan picoteando aquí y allá para ver quién es más ducho en ponerle la mano en la cabeza y ministrarle. Hay un porcentaje que es así, todos lo sabemos, pero también está lo otro. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el verso 34 y 35, dice:
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto, de amarse unos a otros, conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Qué pensará el mundo cuando nos ve? ¿Que somos discípulos? ¿O que somos gente que va a un templo? Depende cómo nos vean comportarnos los unos con los otros. La carta a los Romanos capítulo 13 verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Carta a los Efesios capítulo 4 verso 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Carta a los Romanos capítulo 14 verso 19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios capítulo 3 verso 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y finalmente, carta a los Hebreos capítulo 3 verso 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay muchos más, inclusive de estos pasajes, que no necesitan comentario alguno, ya que tienen que ver con nuestra conducta. Que yo sepa, una conducta no es el resultado de un manejo exterior, sino de un estado interior. Tal cual te comportas, porque así eres. Si en nosotros está el que debe estar, mejor dicho, el que decimos por allí que está, esto es obvio. ¿Qué más necesitaríamos para estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, en lugar de criticarnos para que nos remuevan y así ocupar nuestros lugares? ¿Qué nos impide darnos ánimo permanentemente, orar unos por otros, ser hospitalarios, transparentes, en lugar de jugar a las escondidas santas? Hay algo casi dramáticamente claro aquí. Todos estos mandamientos que hemos compartido tienen que ver con la decisiva realidad de que cada miembro de la comunidad creyente debe llevar la responsabilidad del cuidado pastoral de la iglesia. ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo voy a llevarlo yo si aquí hay alguien que cobra un sueldo para eso? A mí no me interesa cómo se organiza el mundo, y mucho menos si la iglesia le copia su sistema de organización. Lo que sí me interesa es la evidencia bíblica de que el liderazgo es una cuestión corporativa. Y quiero decir de un cuerpo, no te confundas con la otra clase de corporativismo. Y no es algo que realice uno solo. ¿Está claro? Ese es el motivo por el cual no puede extrañarnos de que en la mayoría de las congregaciones de este tiempo y estilo, la madurez espiritual se atrofie y la mayoría de sus miembros se conviertan en meros espectadores pasivos, espectadores apáticos y, lo peor del caso, lo más grave, hasta espectadores indiferentes. Qué hermoso estuvo el culto. Estuvo insípido hoy el culto, no pasó. Qué flojo estuvo el culto, qué aburrido. ¿Cómo para qué te pagan? ¿Para comentarista en la iglesia?
¿Tú vas a comentar o vas a protagonizar? Dicho con máxima claridad, el Nuevo Testamento no contiene una sola palabra acerca de una iglesia mandada, gobernada o dirigida por ancianos. Y mucho menos aún de alguna iglesia conducida por un. Agregarle la palabra que quieras. El libro de los Hechos es claro, ¿eh? En el capítulo 20, verso 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este texto, sin ir más lejos, se ha utilizado para respaldar liderazgos. Y si lo miras con cuidado, tú vas a ver que habla de obispado, que es supervisión. Es decir, que es aportar cuidado y vigilancia de que todo ande bien, pero no concretamente de conducción. Y habla de apacentar la iglesia, que significa ser uno de los responsables de que las ovejas se alimenten. Y que de ningún modo tiene que ver con una única persona dando semanalmente uno o más mensajes que mayoritariamente y conforme al estado espiritual que presenta la Iglesia, suelen ser más discursos morales, sociales, psicológicos o filosóficos que palabra de Dios, que como todos sabemos es lo único que puede alimentarnos. No interesa cuán dura puede ser una palabra, no interesa cuán simpático puede resultar quien la traiga. Lo que interesa, yendo a la Escritura, es si eso es así o no. Si eso no es así, el que trae la palabra está equivocado, errado, pierde y se va al infierno. Pero si lo que dice la palabra, esta que se trae, la Escritura lo confirma y es así, todo aquel que lo discuta se mete con el ungido. Y a cada uno que le quepa el sallo, que se lo ponga. Los creyentes no nacimos de nuevo para jugar a las relaciones públicas diplomáticas, que equivale a decir a jugar con un porcentaje alto de simulación e hipocresía. Los creyentes nacimos, como el Señor Jesús lo hizo, para decir la verdad, cuando sea, como sea, y cueste lo que cueste, y delante de quien sea. En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el primer verso del capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es sabio, qué certero, qué concreto y qué real, qué Pablo. Dice que si alguna oveja inmadura llega a meter la pata en un pozo, y se le quiebra, se le fractura la pata, tiene que ser restaurada. Ojo que no habla de la oveja rebelde que elige vivir en falta, sino de la que ha cometido un error, una falta de la que debe ser o por la cual debe ser restaurada. ¿Y cómo? Dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Y por quiénes? Bueno, por los líderes nominales. No, por los que son espirituales. Es básico, clave, fundamental, esencial. Esto es el eje
alrededor del cual giran todas las justicias e injusticias que vos has visto y dejado de ver en toda tu vida. ¿Y con qué motivación? Con la de considerarnos a nosotros mismos antes de atacar al infame pecador. Qué distinta es esta palabra a la imagen de una oficina, con un hombre sentado detrás de un buen escritorio, rodeado de colaboradores que clavan sus ojos acusadores en una persona sola, sentadita en una silla en el medio de esa oficina, tratando de dar alguna explicación para aquello que la mayoría de las veces no tiene explicación. Cualquier confusión con el Sanedrín es pura coincidencia. Y sí, Anás y Caifás hace mucho que se murieron. Los líderes, se llamen como se llamen, y acordate que ya vimos que no necesariamente es un líder. Pueden ser ancianos, pueden ser obispos, ministros, reverendos o como se te ocurra denominarlos. Bueno, esos líderes pueden ser simultáneamente, y si han recibido el don, también profetas, evangelistas o maestros. Pero eso no significa que todos los profetas, evangelistas y maestros puedan o tengan que ser líderes. Más claro aún, mientras algunos creyentes toman la delantera más que otros, debido a sus dones o a su relativa madurez espiritual, y se constituyen en ancianos, pastores o líderes, el Nuevo Testamento hace especial énfasis en la responsabilidad de toda la asamblea. De esta manera, el liderazgo y la responsabilidad pastoral reposan sobre los hombros de cada miembro de la Iglesia y no sobre la espalda de una sola persona, a veces una pobre persona abrumada por las responsabilidades, o de un grupo selecto. En la interpretación eclesiástica de Dios, la hermandad precede, excede y aventaja al grupo de ancianos. Esto explica por qué las cartas de Pablo se leen pesadamente cuando tratamos de forzar en ellas la idea de títulos y oficios. Pablo lo que enseña es un liderazgo compartido. Por eso hay mucha gente, a mí me parece mentira, pero hay mucha gente dentro de la iglesia que no lo quiere a Pablo, ¿no? Pablo enseña un liderazgo compartido, en el que a algunos creyentes se les reconoce que poseen una experiencia más grande y más visión que otros. Así hay escalones. Yo no sé por qué por ahí se piensa que este tipo de comentarios, de estudios y enseñanzas están destinadas a atacar a, cuando en realidad lo que están destinadas es a ayudar a. ¿O no te voy a atacar, pastor, que sé que estás sufriendo? Si sos un hombre de Dios, estás sufriendo al fondo, al límite, porque no podés hacer todo lo que se te demanda. Te desgarrás la vida por hacerlo. Y no llegás. Y a veces mirás y decís, ¿por qué? Porque no era así. Por eso no llegás. Hasta aquí hemos venido detallando la base general de la idea bíblica con relación al liderazgo. Pero queda una duda y una pregunta en pie, que más de uno seguramente por allí se habrá formulado. ¿Qué hacemos con aquellos textos del Nuevo Testamento que tradicionalmente se han utilizado para respaldar la noción de una forma de liderazgo eclesiástico posicional y jerárquico? ¿Qué hacemos? Vamos a estudiarlos. Vamos a estudiarlo porque merece la pena ser claro, merece la pena ser amplio y no en absoluto ser pontificio. Decir blanco y nadie diga más nada, no es así. Lo único que puede ser pontificio
es un poco el absoluto total, es la palabra misma por ella. Lo que tiene peso y autoridad es la palabra de Dios, no la interpretación que vos, yo o cualquiera le demos a la palabra de Dios. Porque si esa interpretación no ha sido guiada por el Espíritu Santo, no es absoluta, no pasa de opinión humana. Si ya sé lo que está pensando, hay 50 congregaciones de 50 denominaciones y todas creen que tienen la guía del Espíritu Santo. No hay 50 Espíritus Santos, hay uno. Hay 6 escrituras que aparentemente hablarían de, ¿cómo le llamo?, oficiales eclesiásticos, un rótulo que avalaría el liderazgo posicional y jerárquico. Son estas, mirá. Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Romanos 12:4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 10 de la misma carta: y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y el verso 13 de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Aquí hay que aclarar que la palabra oficio, en todos estos pasajes, no parece ser la más apropiada, ya que no tiene equivalente en el texto original. En ninguna parte del texto griego del Nuevo Testamento se puede encontrar el equivalente a oficio usado en conexión con algún ministerio, con alguna función o con algún tipo de liderazgo en la iglesia. La palabra griega que se traduce como oficio se emplea únicamente para referirse al Señor Jesús en su oficio de sumo sacerdote, en la carta a los Hebreos capítulo 5 y capítulo 7 también. Y también se usa para referirse al sacerdocio levítico en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 8, donde dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, oficio. Es así entonces, que una traducción más fiel para Romanos capítulo 11, verso 13, sería: le hago honor a mi servicio. Que no te olvides que es la palabra koinonía, en lugar de honro mi oficio, como aparece en algunas versiones. Lo mismo sucede con Romanos 12, verso 4, cuya máxima fidelidad le haría decir: no todos los miembros tienen la misma función, que es la palabra praxis, que en el griego significa una actividad, una práctica o una función. Lo vemos a esto cuando se hacen discusiones o juicios por mala praxis médica, por ejemplo. No es un oficio, es una posición la praxis, una actividad, una práctica, un hecho, un trabajo que se ha hecho, pero no un oficio. Y finalmente, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, donde se lee: si alguno anhela obispado, la mejor traducción conforme a los originales sería: si alguno aspira a vigilar. Es decir, que estamos suplantando, conforme a la palabra, los clásicos conceptos de oficio y de posición por hacer y trabajar.
El significado del oficio de anciano, por ejemplo, es el resultado de una traducción deficiente que a su vez ha sido influenciada por los prejuicios culturales de ciertas traducciones, enredando el lenguaje bíblico y transformando de esa manera palabras simples en títulos eclesiásticos que no presentan origen en los oráculos sagrados. A ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos. Hace muchos años atrás, en la época precisa de las traducciones clásicas que hoy nos sirven de material de estudio, los hombres estaban convencidos, supongo que por avance cultural rumano debe ser, no romano quise decir, estaban convencidos de la existencia de un Dios tremendo, pero muy lejano, al cual querer asemejarse equivalía poco menos que una herejía. ¿Cómo te iba a asemejar a Dios? La palabra decía que éramos su imagen y semejanza, ¿eh? Pero los hombres, y los traductores incluidos, no pensaron lo mismo. La palabra decía, porque siempre lo dijo, que éramos un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero esos mismos hombres estaban convencidos que éramos unos pobres pelagatos, tratándose de Rosalino. No sé si pelagato, ¿eh? Dada la fama que tenemos por allí. Y finalmente la palabra siempre dijo que éramos todos ministros competentes. Pero esos hombres ya tenían decidido que solamente unos pocos estaban destinados a ser ministros. Y que los demás éramos un montón lleno de inconsistencias que necesariamente tendríamos que depender de ellos. Muy bien. En función de lo que ellos pensaban de antemano y no de lo que decía la Biblia, en muchos casos así tradujeron. Y así nos ha ido hasta hoy. Y no nos ha ido mal, porque Dios tiene misericordia, porque es paciente y fundamentalmente porque tiene la enorme habilidad y capacidad para transformar lo malo en bueno. Y si no, mira la cruz. Pero que nos tiene que ir mucho mejor. Cuando la iglesia del Señor, no hablo de congregación, no hablo de denominación, no hablo de fulano ni de mengano, cuando la iglesia del Señor cumpla, se reforme y se maneje conforme a la palabra, allí se transformará en una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y más que vencedora. Pretenderlo antes y pretender la bendición de Dios sobre algo que no está basado en la voluntad, el propósito y la palabra de Dios. Un simple vistazo, por ejemplo, ¿no?, al texto griego original nos llevaría a registrar algunos datos muy interesantes. Fíjate, los obispos, llamados originalmente episcopos, de ahí viene episcopal y todo eso que vos conoces, son simplemente guardianes. De ninguna manera altos dignatarios u oficiales eclesiásticos. Los pastores, denominados originalmente poimen, son una especie de vigiladores y no profesionales predicadores, o predicadores profesionales. Los ministros, a los que se llamaban diáconos con K, son ayudantes y no clérigos. Los ancianos, que eran los presbúteros, de ahí viene luego presbítero, presbiterio, eran hombres maduros, no viejos, maduros, dotados de sabiduría y no oficiales eclesiásticos de mayor rango.
Esto no es un invento antojado de un cualquiera en una divagación matinal de un día cualquiera. Esto ya ha sido visto por innumerables eruditos estudiosos del Nuevo Testamento, pero sin embargo, sus deducciones y sus descubrimientos han quedado en la nebulosa porque alterar estos órdenes equivaldría a pulverizar nuestro sistema eclesiástico actual y retrotraer todo a la iglesia primitiva, causando un verdadero estrago, esencialmente tantos hombres y mujeres que por mucho o por poco tienen un salario que proviene de la organización cristiana a la que están adheridos. Ahora bien, la lista de requisitos que Pablo presenta con relación a los ancianos los coloca en una especie de nombramiento oficial. Se podría responder un sinfín de cosas, pero prefiero que lo haga la Escritura. Es la que no miente, es la que no se equivoca, es la que no tiene rebate. A ella nadie la discute. A los hombres que por allí la proclaman tal cual es, sí se los puede discutir. Todavía se nos discute. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, sigue el verso 2, que el obispo sea, y a continuación Pablo enumera, detalla y describe 17 condiciones indispensables para aquellos que, como él mismo dice, anhelan obispado. O sea, guardia, vigilancia. En la carta de Tito, capítulo 1, versos 7 al 9, dice algo parecido. Todos sabemos, porque así se nos ha enseñado en cualquiera de los cientos, miles de seminarios bíblicos que han estado preparando líderes, una cuestión que tampoco queda muy claro de cómo ha sido interpretada, que las cartas que Pablo enviara a Timoteo y a Tito han sido denominadas como epístolas pastorales. El porqué de esa catalogación habrá que hallarla en el convencimiento de que ambos personajes eran indudablemente pastores, líderes, conductores de congregaciones o presidentes en determinados sitios. Así se entendió y así se nos enseñó a todos. Pero hay un problema, la Biblia jamás dijo eso. Esas cartas, muy por el contrario, fueron escritas a quienes eran evidentemente colaboradores apostólicos del propio Pablo. O sea que tanto Timoteo como Tito formaban parte de su círculo apostólico. Atención con esto, no eran pastores residentes. Allí, como a muchos les ha gustado y les gusta todavía enseñar, eran obreros itinerantes. ¿De dónde saco esto? Y lo saco del único lugar en que los creyentes deberíamos extraer nuestras enseñanzas, y que no es de las concepciones teológicas de nuestras doctrinas denominacionales, es de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Hay por lo menos 8 pasajes que confirman esto, pero yo te voy a dar solamente 2 para no cansarte, porque no llego con el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 10. Y si llega Timoteo, dice Pablo, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Si llega Timoteo, ¿qué quiere decir esto? Que Timoteo no estaba viviendo ahí, que tenía que llegar de algún otro lado, itinerante. Él, dice, hace la obra del Señor como yo. ¿Cómo lo hacía Pablo? Desde su función de apóstol, no de pastor. Bueno, Timoteo, exactamente igual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo no dijo lo que muchos enseñan.
¿Hubiera tenido algún problema, si así hubiese sido, de decirle a esa gente que obedecieran a Tito en todo lo que ordenara, ya que él era su pastor, su líder, su responsable? ¿Hubiera tenido problemas Pablo decir eso? Tal como Pablo escribe y ordena, yo no creo que hubiese habido algo que se le hubiera impedido decirlo. Pero no. Pablo es muy claro cuando les señala a los corintios que Tito era un compañero, un igual, un colaborador suyo. Nunca fue más allá. También está muy claro que en estas denominadas cartas astrales, la metáfora del cuerpo, por ejemplo, prácticamente está ausente. Se menciona ocasionalmente a los hermanos y hay escaso énfasis en el ministerio mutuo. No hay que confundirse, ¿eh? Lo que tenemos en estos textos son las cualidades esenciales de un verdadero vigilante, en vez de una lista de requisitos para un determinado oficio, función o cargo posicional. La suma de estas cualidades, ¿qué nos arroja? Carácter, fidelidad, rectitud moral, responsabilidad, piedad, que es espiritualidad, y estabilidad. Esto es lo básico que sigue en pie para el ejercicio de cualquier tipo de liderazgo. Carácter, fidelidad, rectitud moral, responsabilidad, espiritualidad y estabilidad. Y cuando digo carácter, estoy hablando de ágape. Va implícito, asimismo, que el sabor, el gusto de estos textos en el griego es el de función en lugar de cargo. De ninguna manera Pablo llamaría a titular del cargo a uno de esos vigiladores o supervisores, sino, como lo llama, una noble función. Es lo mismo función que cargo. ¿Cuál es mi función? De parte del Señor, traerte alimento cada sábado. ¿Cuál es mi cargo? Ninguno. Soy un indocumentado. Así me llaman unos hermanos uruguayos. ¿Sabes cuántos más hay? Pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser si la Biblia dice que lo vil y lo necio levanta a él para avergonzar a los sabios? Es más coherente, ¿no te parece? ¿Vamos a estar orgullosos de ser viles y necios? No. ¿Y que nos levante sí? Gloria a Dios por su misericordia, su amor, su paciencia y fundamentalmente su perdón para con todas las barrabasadas que podamos haber hecho antes y por ahí alguna durante. Por otra parte, Pablo es muy claro y concreto cuando le recomienda a Timoteo que honre a los ancianos que guían bien y que dedican sus esfuerzos a la proclamación y a la enseñanza. No a todos, ¿eh? Pues si no, Pablo le ha dicho a Timoteo, por favor, honrame a todos los ancianos que están ahí, que son todos los nombrados por mí. No. Honrame, pero a los que guían bien y a los que dedican sus esfuerzos. A los que guían para la mona y a los que no hacen más esfuerzo que están sentados esperando que les traigan algo, mira, yo no te mando a honrarlos. De allí que no podemos confundir a esos vigilantes y supervisores con los modernos funcionarios eclesiásticos. Esto sería nuestra tendencia a imponer en el Nuevo Testamento nuestros convencionalismos organizativos. Esto es indicativo de una estructura cultural aprendida que introducimos en el texto y nada más.
En resumen, el lenguaje de función que en vez del oficio domina a esas cartas pastorales, así como a todas las demás cartas de Pablo. ¿Vos lees esas cartas? Que van a Corinto, que van a Galacia, que van a Éfeso, que van a Tesalónica. ¿Y cómo empiezan esas cartas? ¿Cómo empezaría una carta dirigida a cualquier congregación de cualquier denominación? Estimado pastor D. Las cartas de Pablo van dedicadas y destinadas a la iglesia. Y en alguna de ellas, en el medio, en el contexto, en el paquete de la carta, por ahí de paso, dice, y si encuentran a alguno de los ancianos, por favor denle saludos míos. Son conceptos diferentes, ¿no? No es este material para que lo tomes como misil de guerra. Es para que lo tomes como base de tareas fundamentalmente intercesoras. El sistema que perturba, traba y molesta la propagación, la extensión y la conclusión del plan de Dios, la estructura que está estorbando para todo eso, no va a ser derrumbada por peleadores, murmuradores o criticadores o enjuiciadores. Va a ser derrumbada en las regiones celestes con oración, ayuno y guerra espiritual. Porque así ha dicho el Señor que será, y la palabra se va a cumplir. No interesa quiénes, interesa cuántos. Y muchos de los que pueden estar formando parte de ese sistema que estorba, van a retrotraer y se van a adecuar a lo que Dios dice, porque tienen en su corazón la semilla genuina de la palabra real, lo que pasa es que están esclavos. Se me acabó el tiempo. tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar son mis correos electrónicos en la semana. En internet, el audio, sonido, me podés encontrar en www.iglesia.net y en textos escritos para bajar, imprimir, estudiar, aprender, poner por obra y enseñar. Actualmente, si vos querés, podés encontrarlos en nuestra nueva página www.tiempodevictoria.com.ar. Dios te bendiga. Esto ha sido de la función del canto.